Noches, Lic. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Bueno, aquí perdonen que tuvimos que aquí hacer una maniobra en este tema, pero tengo problemas con mi computador y el lugar donde estoy con la ubicación del tema del Wi-Fi, pero bueno, y hoy quería pedirle una disculpa, estoy todavía aquí en unos temas que tengo que terminar de culminar en unas reuniones, así que le pedí favor aquí a Maite que avanzáramos con el programa para terminar hoy la unidad 1 y también vamos a terminar el día de hoy con algunos cuestionamientos de la lectura que les indiqué del capítulo 1 al 4, que al final Maite me hace el favor de ahí de indicarles la forma en que vamos a proceder. Va a tener un valor de 2 puntos, son alrededor de 5 interrogantes pequeñas, con lo cuales ustedes pueden expresarse acerca de lo que pudimos ver en los capítulos del libro. Así que si estás ya conectada, Maite, te pido favor ahí que arranquemos entonces con el resto del antecedente de este tema y en lo que avanzamos vamos a dejar entonces creo que hasta la medianoche está la posibilidad de que puedan contestar el cuestionario correspondiente sobre la comprobación de lectura. Así que si Maite ya estás por aquí, pues arranquemos, por favor. Sí, Lic, buenas noches a todos, compañeros. Voy a estar con ustedes para poder ver con los temas que tenemos pendientes. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Me indican ustedes si se puede ver. Sí, se logra ver. Excelente. Muy bien. Entonces, con el licenciado se habían quedado en el concepto de lógica, ¿verdad? Sí, lógica jurídica, campo de aplicación. El campo de aplicación. Así es. Bueno, vamos a revisar pues esta clase. Más que todo es bastante importante que ustedes tengan a bien entender lo que es la lógica jurídica y su pues campo de aplicación, ya que tiene que ser un sistema racional donde pues a nosotros nos están exigiendo métodos, aún faltan personas para admitir. Sí, están pidiendo acceso. Que cuando uno ya está compartiendo es un poquito difícil, pero ahí estamos. Bueno. Estábamos en que es importante que nosotros pues pensemos de una forma lógica al momento de poder realizar nosotros nuestro razonamiento. Y entre todo eso, pues ya habíamos, el IC creo que ya les había explicado en cuanto al rol del jurista y los pasos pues que se debe realizar, en el cual tienen que ustedes de alguna forma interpretar la norma, ¿verdad? Y concluir la misma. Se hablaba respecto a la sentencia, que la sentencia en sí son los hechos más la norma y posteriormente la consecuencia jurídica. En ese sentido, pues vamos a ir a lo que es el campo de aplicación de la lógica jurídica. En esto, vamos a pasar, ahí está, su campo de aplicación. En cuanto a la lógica jurídica, sabemos que pues es la herramienta con la que nosotros podemos garantizar que aquellas decisiones jurídicas que se van a tomar o la forma de interpretación de estas van a ser coherentes y van a ser justificables, que es lo que más a nosotros nos interesa y como bien nos indicaba el licenciado, tienen que ser racionales, tiene que haber una razón por la cual se va a interpretar la norma como se está interpretando, ¿verdad? Entonces, pues la lógica jurídica se va a extender a todos los procesos jurídicos, porque los juristas deben comprender estas normas y deben interpretarlas para poder dictar una sentencia que sea
que sea justificable, deben justificar el por qué han tomado dichas decisiones, e incluso ustedes al momento de hacer sus argumentaciones, el por qué, con base a qué ustedes están justificando lo que están indicando. Pero esto, pues, básicamente lo vamos a ver siempre en la sentencia. La sentencia es el silogismo que se puede tener a la vista. La lógica jurídica es bien complicado al inicio entenderla, o por lo menos entender el por qué es importante y el por qué no lo dan como un curso en la universidad, hasta que nos topamos con la práctica o nos topamos con ya lo final del curso, en el cual nos piden integrar normas, nos piden interpretar artículos, nos piden sacar premisas. Entonces, hasta ahí nosotros entendemos lo importante que la lógica jurídica, y más aún cuando ustedes en la práctica pues les toque interpretar o les toque leer una sentencia, si pueden hacerlo desde ya, sería magnífico para que ustedes puedan ver el por qué una sentencia se tiene como un silogismo sin indicar que es un silogismo. La sentencia es la forma en que se puede ver la lógica jurídica de mejor forma. Entonces, es ahí donde pues, el juez debe estructurar su razonamiento con argumentaciones que no sean contradictorios, que sean coherentes, que sean racionales y justificables. En ese sentido, pues vamos a cómo interpretan las normas. Bueno, la forma de interpretación de normas es asignarle un sentido correcto a lo que estamos leyendo. Se debe respetar el sistema jurídico y se debe, pues, evitar cualquier conflicto que haya o de alguna forma un razonamiento sin justificación. Por lo tanto, pues, hay distintos métodos donde interviene, pues, la lógica. Ustedes han escuchado de los métodos para interpretar normas. Sí, pues. No sé si alguien levantó la Métodos para mano. interpretar normas. Ajá. Los métodos de forma estricta, Muy van bien, muy bien. la histórica y no sé, no me recuerdo las demás. Excelente. Sí, nosotros dentro del derecho tenemos distintas formas de interpretar las normas. Podemos encontrarlo en este que es la literal o la gramatical, que pues es estrictamente como indica la norma. O sea, no vamos a ir más allá a averiguar un contexto ni nada, sino que vamos a ir a lo que dice literalmente, como bien indica el método. Y esto, pues, como un ejemplo de cómo se interpreta esta norma, pueden verlo en su artículo, un ejemplo en el artículo 23 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien que lo pueda leer? Artículo 23 dijo. Así es. Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente, en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Muy bien. En esta norma vamos a interpretarla tal como está escrita. Su significado, la estructura de sus frases, sus signos de puntuación y pues la claridad con la que está redactada. En este sentido, la norma nos está indicando que nunca se debe realizar la diligencia de penetrar en morada ajena, salvo por orden estricta de juez, antes de las 6 ni después de las 18 horas. La ley no nos está pidiendo que nosotros vayamos a otra norma, que vayamos e interpretemos contextos. Nos está indicando que no se puede hacer nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Entonces, vamos
la finalidad de la literalidad o de la forma de interpretar la norma es como tal y como está explicado en el texto. Entonces, todos estos métodos de interpretación de la norma, de igual forma que encontramos el sistemático, este es el que de alguna forma se utiliza con bastante frecuencia cuando a ustedes les dicen integren las normas. Tenemos, permítanme, vamos a meter a los demás compañeros. En el método sistemático, pues están estas integraciones de normas, cómo se relacionan las otras normas, cómo vamos a aplicar incluso principios jurídicos y pues la coherencia de poder aplicarlos. En ese sentido, pues tenemos que debemos ver primeramente aquí ya interviene el principio de especialidad. Ya vemos una jerarquía en las normas, vemos de igual forma si por ejemplo, yo la verdad me siento mucho más cómoda con lo que es el derecho laboral, entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Por ejemplo, en el Código de Trabajo hay algo bastante importante que nos indica que el Código de Trabajo tiene su propia jerarquía en cómo se van a aplicar las normas en cuanto al derecho laboral. ¿Alguien me puede decir cómo es la aplicabilidad de la norma o de qué forma tiene jerarquía en el derecho de trabajo, el Código de Trabajo, la Constitución y convenios? Yo creería, Ligra, porque es una norma específica. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya llevaron el derecho laboral 1 o no? Aún no, hasta ahorita. Hasta ahorita lo están viendo. Bueno, pues en ese sentido, pues no hay mucho problema porque lo tenemos en los primeros artículos del Código de Trabajo. En donde nos indica pues la forma en la que se va a tener la aplicación de las normas laborales. En el artículo 15 tenemos la jerarquía normativa supletoria, cómo se va a realizar. Y en este pues nos está indicando que en primer término se va a resolver de acuerdo a los principios del derecho de trabajo y en segundo término la equidad, costumbre, usos locales y por último de acuerdo a los principios y leyes de derecho común. En ese sentido, pues en el derecho de trabajo tiene una singularidad bastante especial en la cual nos indica que de igual forma con el indubio properario que en caso de duda se va a resolver siempre a favor o lo que esté más adecuado para el trabajador. Por esa razón, pues ustedes tienen que tener bien impreso en cómo ustedes van a interpretar las normas y tienen que tener mucho cuidado que cuando están en un ámbito, por ejemplo, en este sentido, en el ámbito laboral, si están aplicando de manera correcta las normas, si están interpretándolas de manera correcta y por esto sirve este método sistemático. Porque ustedes, por lo general, cuando a nosotros nos enseñan la jerarquía de normas, nos indican que la Constitución es primero, las ordinarias posterior, las reglamentarias y por último las individuales. Entonces, ¿y dónde quedan entonces los convenios en cuanto a derechos humanos que nos establece de igual forma la Constitución? Una vez, pues, mi catedrático de introducción al derecho 1, pues en aquel entonces nos indicaba que podría ser que todo aquello relacionado a derechos humanos estaba de igual forma en una similitud de jerarquía con la Constitución. Entonces, pues son varias interpretaciones que nosotros en algún momento pues las vamos a tener al momento de nosotros leer, ¿verdad? Ustedes tendrán su propia interpretación y pues esa se va dando
de forma que ustedes pues van a ir leyendo. Y pues en este sistemático yo pregunto, ahora entendiendo o indicándoles a ustedes la jerarquía de aplicación supletoria con las normas laborales. Si yo les indicara que un menor puede trabajar a partir de los 14 años, nuestro código de trabajo nos indica que los menores pueden trabajar a partir de los 14 años. Esto lo podemos encontrar en el artículo 149. Lo podemos encontrar en la parte de los regímenes de los trabajos de mujeres y menores de edad. Sin embargo, de igual forma tenemos un convenio y el Acuerdo Ministerial 260-2019, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo en el cual nos indica y se ha modificado que los menores pueden trabajar a partir de los 15 años. En ese sentido, ¿cuál es la que vamos a aplicar? ¿El Código de Trabajo o el convenio? En ese caso yo consideraría, licenciada, que tal vez el Código de Trabajo, porque es acorde a lo que más le beneficie al trabajador. En ese caso le estaríamos quitando el derecho a un niño que tenga necesidad de un trabajo. Por ejemplo, hay niños que tienen necesidad de laborar desde antes de los 14 años, pero acorde al Código de Trabajo le beneficiaría al niño empezar a laborar desde los 14 años, no desde los 15. Le estaría quitando un derecho. Muy bien, ¿alguien más? Ok, entonces, lo que nos indicaba el compañero está bastante bien. Y es ahí donde entra entonces el método del... ¿Sí? ¿Alguien más? Pero para mí que se debe de aplicar lo que se ratificó en el convenio, porque al ser un derecho humano, el derecho al trabajo, entonces solo en esos casos tiene digamos que está a la par de la Constitución, ¿verdad? Entonces tendría que respetarse el Tratado Internacional. Exactamente. Por eso es donde entra ya el método teleológico, donde nos indica cuál es la finalidad, el objetivo de la norma, por qué fue creada esa norma. Entonces, nosotros podríamos entender que probablemente la Organización Internacional del Trabajo crea este convenio de forma de proteger probablemente la niñez o porque se estaba dando mucha situación en la que los menores de 14 años estaban sufriendo problemas, por lo cual se crea este convenio y a partir de este convenio se modifica en el acuerdo ministerial. Entonces, nosotros tenemos que tener todos estos sistemas, cabe recalcar que no son excluyentes. Todos estos sistemas muchas veces los vamos a utilizar en una misma norma. Las vamos, no porque yo estoy utilizando el sistema teleológico, ya no puedo usar el sistema literal. No porque yo esté utilizando el método histórico, voy a venir y excluir el método sistemático. No, todos estos métodos muchas veces se utilizan en una misma norma. Entonces, es ahí donde nosotros pues vamos entendiendo con nuestra lógica cómo vamos a interpretar una norma. Y está muy bien lo que ustedes están en este momento pues participando. Muchas gracias, compañeros, porque entonces podemos nosotros ampliar nuestras argumentaciones lógicas. Nunca se queden callados al momento de que se les realice preguntas. Den sus argumentos. Ustedes tienen que hablar, van a ser abogados. Si ustedes no hablan ahorita, no esperen que un día pues se van a levantar mágicamente y van a comenzar a hablar. Si ustedes consideran que su argumentación en algún momento estuvo equivocada, entonces lo que yo voy a hacer, voy a ponerme a leer y voy a ponerme a estudiar para que la próxima vez yo pueda decir un argumento justificable y racional. Entonces, pues no tengan pena el estar hablando en estos cursos. Ustedes se pueden equivocar. A ustedes, pues en ese momento, yo nunca les voy a decir, no, ustedes están equivocados, ¿por qué piensa así? ¿Qué le pasa? No.
la lógica jurídica es la que nosotros vamos a desarrollar en nuestra mente. Por eso hay un curso de lógica jurídica donde ustedes van a ser críticos de lo que están leyendo, la forma en la que van a interpretar las normas para ustedes crear sus propias argumentaciones. Por eso es bastante importante que pues nosotros entendamos. Ahora bien, el compañero nos mencionaba de igual forma el método histórico. El método histórico, pues ustedes saben el por qué, el cómo se va a interpretar a través de este método, que es cuando hay un contexto histórico que establece que se cree una norma, ¿verdad? En ese podemos mencionar un ejemplo, tal es la ley de adopciones. Ustedes saben el por qué se creó la ley de adopciones en Guatemala. Porque anteriormente habían hasta negocios con respecto a las adopciones. Exactamente, Enrique. Habían ciertos, ¿cómo se podrían decir? Irregularidades con el proceso de adopción en Guatemala y pues se dio una situación que escaló a los derechos humanos, la Corte, y pues la Corte viene y falla a favor de esta familia, de estos niños que fueron separados de su familia, y pues le ordena al Estado de Guatemala el crear esta ley de adopciones. Por eso es muy importante que nosotros como futuros juristas, como juristas ya, podamos saber el contexto histórico de nuestro marco jurídico en Guatemala, ¿verdad? Entonces, a través de ese contexto histórico se puede establecer el por qué fue creada la norma, todos esos antecedentes sociales por los cuales esta existe, y a través de ella el poder entender, por ejemplo, ustedes van a interpretar esta norma, el entender para qué fue creada, o sea, qué va a buscar proteger por lo que nació con base a ello, pues se va a entender la información de lo que se pretende proteger con esa ley. Y de igual forma tenemos por último el método analógico o restrictivo. En pues estas dos interpretaciones son diferentes. Aquí podríamos tener dos interpretaciones. La interpretación analógica, sabemos que la analogía es cuando se va a aplicar cuando hay dos situaciones que son similares y hay una norma que solamente regula una. Entonces, pero como estos casos son similares, la norma puede aplicar al otro caso. Si los dos casos pues son parecidos y pues y es conveniente aplicar la misma regla. En todo esto, la analogía, ¿dónde es el derecho? ¿Dónde es donde no se... Permítanme. Hay un... En la rama penal, pues el Código Penal nos establece que no se puede hacer por analogía. Ay, no recuerdo el artículo, pero son de los primeros. Sí, bueno, que estaba aquí tratando de aceptar a los demás, pero se puede. Bueno, sí, exactamente. Así es, en la rama penal no es posible aplicar la analogía, no se puede, ¿por qué? Porque tenemos distintos delitos y el jurista no puede venir y decir, este se parece a este delito, entonces le voy a aplicar este delito aunque no sean los mismos hechos. No se puede realizar eso en lo que es la rama penal, sin embargo hay muchos ramas, por ejemplo el derecho administrativo en el cual sí se puede aplicar la analogía. De igual forma, en el derecho laboral se aplica, ¿verdad? En muchos sentidos. Y de igual forma tenemos la interpretación restrictiva, que es aquella en la cual se usa más que todo cuando la norma es bastante general y esta, al ser muy, muy general, pues puede generar ciertas arbitrariedades al momento pues, de interpretar esta norma. Pues en resumen podemos indicar que tenemos el método literal, el cual es, en lo que dice la norma, eso es lo que aplicamos, lo que dicen palabras.
el método sistemático que tiene que tener coherencia con todo el sistema jurídico. Tenemos el método teleológico, el cual tenemos cuál es la finalidad de la norma, por la razón por la cual fue creada. El histórico, el contexto en el que se ha creado la norma, en la que nació la norma. El método analógico, en la aplicación de la norma a casos similares. Y el restrictivo, pues limitar la norma cuando esta es muy, muy general. En ese sentido, pues ya tendríamos el cómo se interpreta la norma y pasamos a lo que es entonces la argumentación jurídica. En cuanto a la argumentación jurídica, va a ser aquel proceso en el cual ustedes van a justificar una decisión, justificar el por qué estamos encuadrando ciertos hechos, ciertas circunstancias en una norma. Y el fundamento, pues, el por qué va a ser correcta. Entonces, la lógica en la argumentación nos exige que las premisas sean verdaderas, que la conclusión se siga necesariamente y que no hayan contradicciones. Pues entendemos entonces que los ejemplos de unas argumentaciones podemos mencionar los alegatos, las resoluciones administrativas y claramente tenemos las sentencias, que las sentencias pues son aquellas, como bien les explicaba, aquellos silogismos jurídicos que nos muestran hechos, normas y pues una conclusión. En la sentencia tenemos el resumen de los hechos que han transcurrido en el proceso, posteriormente las normas jurídicas aplicables y posteriormente el análisis que realiza el juez de acuerdo a los hechos que se han llevado y posteriormente pues su conclusión, ¿verdad? Entonces, en la argumentación jurídica pues es muy importante que nosotros entendamos lo que son esas premisas, ¿verdad? Esas premisas que sean verdaderas. El licenciado bien les explicaba en la clase anterior respecto a las premisas mayores y las premisas menores, ¿verdad? Que son aquellos hechos que la norma nos establece. Y tenemos la resolución de conflictos normativos. La resolución de conflictos normativos. ¿A qué se les viene a ustedes cuando se les dice que hay conflictos normativos? Que no hay una norma clara, por ejemplo, o hay normas que se contradicen, por ejemplo. O cuando hay ambigüedad, o tal vez tal vez no es la palabra una laguna legal, sino tal vez alguna como inconsistencia en alguna norma y reflejada en otra distinta. Muy bien. Recordemos siempre la raíz que pues es este curso, la lógica jurídica. La lógica jurídica a nosotros nos hace que nosotros pensemos de forma racional, que creemos criterios que sean racionales, por lo cual, como bien nos indicaban los dos compañeros, muchas gracias por su participación, cuando tenemos normas que se contradicen, que forman una laguna, que son ambiguas, que no son claras, entonces nosotros tenemos que tener un criterio de resolución, un criterio racional de cómo vamos a resolver esos conflictos normativos. Y en ese sentido, pues ya nosotros lo hablábamos en cómo se interpretan las normas. Y una de esas esos métodos que hablábamos, hacíamos alusión a jerarquías, a especialidades, a temporalidad y competencias, pues ya sea del órgano emisor. En ese sentido, cuando hay conflictos en las normas, como bien lo hablábamos, por ejemplo, en el derecho laboral, en el derecho de trabajo, en su artículo 15, muy bondadosamente esta ley, este código o esta rama del derecho nos manifiesta a nosotros la forma en la que se debe resolver los conflictos cuando hay conflictos en la supletoriedad. Sin embargo, hay partes o hay ramas del derecho
las cuales no nos indican la forma en la que nosotros vamos a resolver esos conflictos normativos. ¿Alguien levantó la mano? No comentaron. Ah, ok. ¿Les aparece? ¿Qué diapositiva les está apareciendo? La misma Mi campo de aplicación. Ah, muy bien. Entonces, es que me están poniendo acá que aparece solo la primera, entonces pensé que no se había movido. Pero sí está el campo de aplicación. Sí, Leida. Sí. Gracias. Bueno, entonces, cuando tenemos esos conflictos entre normas que se contradicen a un caso que en concreto, al cual se están aplicando, primero tenemos que ir a la jerarquía. Y la jerarquía, ya se los había dicho, ¿cuál es la jerarquía de las normas? Primero la Constitución. Ajá. Leyes Las ordinarias. ordinarias, luego las reglamentarias. Y las individuales. Muy bien. Tip. Este es un tip. Si a ustedes se les olvida cuál es la jerarquía de las normas, solo recuerden la palabra CORI. CORI. C, constitucionales, O, ordinarias, R, reglamentarias y individuales. CORI. Eso les va a servir incluso para su fase. Muy bien. Entonces, continuando, tenemos la jerarquía. Bueno, entonces primero vamos a ver, ok, la jerarquía es la Constitución no me establece algo claro de lo que es, sin embargo la ley sí, entonces me rijo por la ley. Porque la Constitución muchas veces nos manda a la ley, entonces indica, las demás regulaciones o lo demás, pues se va a regir con la normativa aplicable. Entonces, la misma Constitución nos dice que que la mayoría de cosas se va a aplicar a la ley. Entonces, nos vamos a la ley ordinaria. La ley ordinaria muchas veces también tiene cierta controversia, por lo cual nos vamos entonces, podríamos irnos a la especialidad. ¿Qué es la especialidad? Es muchas veces cuando, permítanme, muy bien, la especialidad de las normas es cuando hay una situación en concreto que requiere que apliquemos una norma la cual no podemos salirnos de ella. Por eso dice, vamos a utilizar el principio de especialidad. Entonces, lo que podemos hacer, ¿dónde vemos bastante esto? Lo podemos ver en el derecho administrativo. En el derecho administrativo es donde la norma, pues, en el derecho administrativo lo podemos ver cuando la norma especial va a prevalecer sobre la general. Le da una consultita. El término especial es sinónimo de específico, norma específica. ¿Es o no? Puede tomarse de esa forma, sin embargo, es porque la norma especial es más, ¿cómo podría buscar la palabra? Es más enfocada, tal vez en un tema, tema exacto. Es más precisa porque recordemos que hay normas bueno, si bien hay normas que son generales, que regulan con mucho detalle muchas cosas, hay normas que son que son más específicas, son más precisas para supuestos que tienen como que una mayor particularidad y regula en sí algo muy, muy, muy regular. Y eso lo vemos, como bien les decía, en el derecho administrativo, que tenemos las leyes, que son un montón, o sea, todas las leyes administrativas son muchas. De igual forma lo podemos ver en la rama penal, que tenemos nuestro Código Procesal Penal, nuestro Código Penal, sin embargo, hay un montón de leyes especiales, que bien se llaman especiales, perdón, se me había olvidado que esas tenían leyes especiales. Las especiales que hablamos de lavado de dinero, que hablamos, por ejemplo, de la de control telemático, que hablamos de la violencia intrafamiliar, que hablamos también la de menores. O sea, hay muchas leyes especiales que regulan cosas
muy específicas y muy precisas. Y en ese sentido, pues ahí va a prevalecer la especialidad. ¿Por qué? Porque la norma es especial a esos casos concretos y no nos vamos a dirigir a una general si hay una especial que es mucho más precisa. Ligra, y las reglamentarias, por lo visto que usted comentaba de la jerarquía, están arriba de las especiales, ¿verdad? De la especialidad. Exactamente. Como bien les decía, en el derecho administrativo tenemos muchas leyes que tienen su norma y atrás justamente de la ley está su reglamento. Son las que tienen reglamento. Ajá, son las que tienen reglamento. Cuando ustedes tengan algún tiempo, o sea, revisen sus leyes. Vamos, si yo tengo una acá, permítanme. Leida, le puedo poner un ejemplo para que usted me ayude a entender y tal vez es un poquito más gráfico y tal vez así tenemos un mejor concepto todos. Fíjese que en Guatemala está la ley, por ejemplo, la ley de bebidas alcohólicas. Esa es una ley antigua, pero está vigente. Esa ley regula, digamos, los tipos de bebidas alcohólicas como se dividen en destiladas y fermentadas, por ejemplo. Pero esa ley también tiene su propio reglamento. Entonces, ¿cómo la entenderíamos? Esa sería digamos, el reglamento sería la ley reglamentaria y digamos, la norma como tal, que ¿cómo entraría? ¿Como especialidad o como una norma ordinaria? Pues mire. No sé si me entendió digamos, la forma como está esa ley, que norma, digamos, todas las bebidas alcohólicas. Comprendo. Esa es una duda que de alguna forma surge al momento de nosotros entender que hay ciertas leyes que tienen su reglamento y hay leyes especiales que tienen su reglamento. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, tengo acá la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Esta ley es muy pequeña, tiene 44 artículos y del 45 al 53 son disposiciones pues transitorias, derogatorias y finales. ¿A qué voy con esta ley? Que esta ley es muy general, se podría decir, porque tiene naturaleza, o sea, nos explica todo lo que es la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. La Ley de Bebidas Alcohólicas, de igual forma que usted me indicaba, por lo general lo que tiene son definiciones, nos indica quién va a regular qué cosa, quién va a recibir, por ejemplo, los impuestos y demás. Y cuando nos vamos al reglamento, en el reglamento hay cosas mucho más específicas. Ahorita hay cosas mucho más específicas. En este ejemplo que yo les pongo de la Ley de la Contraloría General de Cuentas, aquí nos establece, por ejemplo, la forma en la que se van a auditar a los recursos humanos o al personal de recursos humanos de una entidad. Y pues eso lo vemos, por ejemplo, en el artículo 69, cómo se van a formular los cargos, cosa que no nos establece la ley general. Entonces, cuando tenemos una ley y la ley no nos establece qué es lo que tiene, entonces la ley general nos vamos a su reglamento. Y si la ley no tuviera un reglamento, pero sí tiene leyes especiales, nos vamos a la ley especial. Y la ley especial, que va a ser por lo general un poco, pues valga la redundancia, general, y tiene un reglamento, y en el reglamento nos establece el trámite, pues nos vamos al reglamento de esa ley especial. Ese sería como que la jerarquía, entre comillas, que podríamos nosotros optar, de forma de encontrar nosotros cómo vamos a interpretar las situaciones para un caso concreto. ¿Sí, Alejandra? Sí, licenciada, solo digamos como para tener clara la diferencia entre una ley general y una especial, pues recuerdo que digamos una ley general básicamente, o sea, va enfocada a nivel de población como tal. Por ejemplo, el Código Civil, que es una ley general porque aplica para todos los guatemaltecos. Y una ley especial pues ya va en marco de un tema específico, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública, pues obviamente es para entidades del Estado. Yo tenía esa referencia que esa era la diferencia, pero ahorita ya me confundí con toda esta información. Sí, comprendo. Bueno, ¿cómo les podría yo indicar a ustedes? Una ley especial, el mejor
la mejor como que ilustración que yo les puedo dar es con la rama penal. Tenemos nuestro código procesal penal y nuestro código penal. Nuestro código penal nos establece generalidades, nos establece los delitos y las faltas. Nuestro código procesal penal nos establece la forma en la que se va a llevar a cabo el proceso penal en Guatemala. Y tenemos un montón de leyes especiales. Las leyes especiales que vemos, pues son esas, son especiales, son específicas a un caso concreto. Sin embargo, nuestro código, recordemos que los códigos son la compilación de muchas leyes en un mismo, se podría decir, en una misma normativa. Contrario a lo que es el derecho administrativo. En el derecho administrativo tenemos un montón de leyes, no hay un código de derecho administrativo. Entonces, son varias leyes regadas que no se pueden tomar como especiales, sino como leyes, y por eso tienen sus propios reglamentos. Eso más que todo ustedes lo van a comprender cuando compren como que todas sus leyes, por así decirlo, porque van a empezar a darse cuenta de cómo se dividen nuestras leyes. Pero sí, no sé si tienen claro el por qué por qué se llama código, nuestro código de trabajo, nuestro código civil, nuestro código penal. En área general, sí. Sí, los códigos es esa compilación de todas de un montón de leyes de una misma rama que están, pues, de forma como organizada, se podría decir. Por eso tenemos nuestro código de trabajo. En el código procesal penal tenemos un montón de leyes que incluso se sacan ciertas leyes que ya se vuelven entonces leyes especiales, que son como retiradas del mismo código y pues pasan a ser leyes especiales. El ejemplo que les puedo dar es en el ¿cómo se llama esto? De las tarjetas de crédito, que antes establecían ciertas situaciones en el código penal y posteriormente se saca de ahí cierta normativa y pasa a ser ya una ley especial por aparte, ya no está dentro, las generalidades y todo lo demás ya no está dentro de nuestro código penal. Pero bueno, no vamos a ahondar más en este tema porque no va a ser objeto de examen, simplemente nacieron las dudas, pero sí es importante que comprendamos la diferencia de lo que es un código y una ley, y por qué tenemos códigos y por qué tenemos leyes y por qué tenemos leyes especiales. Bueno, en cuanto a lo demás, tenemos la temporalidad. En esto lo vemos de que pues una ley posterior la ley posterior deroga pues a la anterior. Sí, la temporalidad. Hoy nace una ley, la que estaba anteriormente pues es derogada y ya no puede ser aplicable. Entonces, si ustedes en algún momento pues quieren de alguna forma interpretar la norma, tienen que ver que la norma se encuentre vigente. Esa es la regla para poder interpretarla. Tienen que tener cuidado con la temporalidad de la norma. Y tenemos la redacción de las sentencias. En ese sentido, pues ya teniendo nosotros entendido lo que es todo el campo de la aplicación, ya podemos hablar respecto a una redacción de sentencia, que pues lo veníamos indicando en todo en todo este tiempo, ¿verdad? Que la sentencia pues tiene que tener esa justificación, tiene que ser racional y tiene que tener coherencia. Se tienen que ordenar esos hechos relevantes, se tienen que ordenar las normas que van a ser aplicables, se tiene que tener esa estructura en el racionamiento que es el silogismo judicial y se tienen que evitar las contradicciones en esas normas. Y posteriormente se justifica esa decisión final. Bueno, un pequeño ejercicio que podemos hacer en este momento, así rápidamente, les voy a indicar pues un pequeño caso, un pequeñito caso. Y quiero pues que ustedes me respondan, ¿verdad? En ese sentido, tenemos un trabajador, escuchen bien, un trabajador
Aprovechaba que su jefe solía llegar tarde a inspeccionar la oficina de las 2 de la tarde en adelante. Durante todo el mes de enero, este trabajador decide presentarse a laborar solamente los días lunes y miércoles antes de las 13. ¿Qué quiere decir? Que los lunes y los miércoles faltaba los medios días y de una en adelante, pues ahí estaba en su trabajo, incumpliendo pues su horario establecido. El jefe se da cuenta, verifica los registros y procede a despedirlo. ¿Constituye este despido una medida justificada? Quiero que lean entonces su artículo 77 del Código de Trabajo, ya que hasta ahorita están viendo derecho laboral, pues les voy a ayudar con el artículo. Y a través de esto necesito que me indiquen cómo interpretan ustedes esa norma, la argumentación del por qué la están interpretando así y cuál es su conclusión. Y si la conclusión es, ¿constituyen un despido justificado o no? ¿Y qué norma van a utilizar? Y necesito su argumentación. ¿Sí? Buenas noches, licenciada. Sí es con causa justificada. En el inciso F dice, cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. Muy bien. Yo también vi el mismo artículo, pero según recuerdo, usted solamente normó que no se había presentado 3 medios días. Usted me puede corregir. Les indiqué que no se había los lunes y miércoles del mes de enero llegaba de la 1 de la tarde en adelante. Ah, de todo el mes de enero. Así es. Ah, entonces sí. El artículo 64, Linda, la parte que prohíbe que abandonen el trabajador en horas de labor sin justificada o sin licencia de patrono o de sus jefes inmediatos. Muy bien. Esas son prohibiciones de los trabajadores. ¿Por qué les indicaba el artículo 77? Porque el artículo 77 en la parte inicial nos indica, son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que hay un despido justificado en caso de, y nos íbamos a la literal F, el último párrafo, si el trabajador deja de asistir al trabajo durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario, que es la normativa aplicable a este caso. Entonces, pues, más que todo, pues eso se realizaría y de igual forma está bien el artículo 64 porque son prohibiciones a los trabajadores. En el artículo 64, en la primera parte se indica, se prohíbe a los trabajadores, que quiere decir que al momento, pues, de faltar en esa forma con el patrono a sus deberes, a sus obligaciones como trabajador,
pues va a constituir en una falta que el patrono de alguna forma pues va a venir y lo va a tener que someter a un proceso de disciplina que pues en el reglamento interior de trabajo se le va a indicar. Entonces, sí, no está alejado del 64, muy bien ahí, el poder nosotros tener un panorama más amplio de lo que estamos resolviendo, y pues el artículo 77, donde pues yo de alguna forma les indiqué y que ustedes a bien tuvieron leer en la literal F. Y sí, totalmente estamos bien en ello. Espero que pues ustedes puedan realizar este tipo de ejercicios con casos, es muy importante, y que ustedes pues vayan de alguna forma con la lógica jurídica, con ese raciocinio, ¿verdad? El poder ustedes interpretar distintos casos y qué norma les es aplicable. Al inicio es un poco complicado, si no es que bastante difícil. Sin embargo, pues es muy importante que realicen este ejercicio para que ustedes puedan tener ese dominio de interpretar las normas, para que en un futuro, cuando ustedes pues ya estén leyendo sentencias, ustedes entiendan el por qué están redactadas de esa forma las sentencias y el por qué primero porque yo al inicio sinceramente me costaba mucho entender que era una sentencia. Muchas veces, por ejemplo, yo al inicio de esta carrera, pues yo no tenía mucho contacto con lo que eran las sentencias, decretos, autos, y entonces yo no sabía la diferencia entre uno y otro, hasta que pues me entré a hacer pasantías. Ahí pues a puro tuve que aprender que era un decreto, un auto, una sentencia, y cuando yo ya revisé una sentencia, yo no entendía el por qué primero me ponían un resumen de todo el caso y después parecía como que otra vez me estaban resumiendo el caso, cuando ya posteriormente yo entendí que primero era el resumen de lo que ambas partes habían indicado, que por lo general es lo que se le llama las resultas. Posteriormente vienen las citas que el juzgador pues va de alguna forma a transcribir en este apartado como considerando legal, creo que considerando de derecho, le indican ellos, y posteriormente su considerando, en el cual ellos hacen el análisis, donde hacen la valoración de la prueba, donde si bien toman ciertas partes del proceso, pero es para justificar su resolución, entonces el juez considerando que y tal, ellos van indicando ahí con sus argumentaciones hasta el final que indica, por tanto, entonces ya indican, se declara pues con lugar la demanda por los hechos ya considerados, que nos vuelve a tirar a los considerandos, de como quien dice, vaya a leer, va. No solo vea si es con lugar o sin lugar, ¿verdad? Entonces, es esa forma en la que nosotros pues necesitamos de este curso para poder entenderlo. Tal vez ahorita a ustedes se les hace muy tedioso porque sí, es un curso que requiere, a veces uno dice, no requiere mi atención, pero después entendemos que es importante, no porque me vayan a preguntar qué es la lógica jurídica en la fase o el juez me va a preguntar, sino porque es importante para nosotros desarrollarnos como profesionales. Entonces, pues es un curso que es importante en ese sentido, y pues en ese ya terminamos, vamos a terminar acá. Y en este momento, pues en sus pantallas les puse esta diapositiva que es comprobación de lectura. El licenciado me indicaba que ustedes el viernes él les dio material de lectura, y pues no sé si le van a tomar captura de pantalla o algo, porque esta comprobación de lectura ustedes la van a tener que pasar la van a tener que hacer en Word, posteriormente pasarlo a PDF y subirlo a un formulario que estaré enviando en este momento al grupo de WhatsApp, el cual voy a cerrar para que quede solo el link, por lo menos hoy, y que ustedes pues no tengan que estar buscando hasta arriba, si en dado caso pues se dan alguna o ciertas conversaciones o algo por el estilo, y que quede pues ahí. Entonces voy a pasarles en este momento el link del formulario. Me voy a quedar aquí para que si ustedes tienen algún problema